El contenido de este programa no es responsabilidad de quien lo transmite, sino de quien lo produce. Un fondo de inversión siempre para América Latina. La administración pública. Somos Frecuencia Index 5.5 Hz. El saber hecho acción. Hola, buenas tardes, noches, porque estamos justamente en una nueva emisión de Frecuencia Index por una internet radio. Y ahora vamos a platicar, bueno, ya tenía mucho tiempo que no nos escuchábamos porque creo que el último programa fue por mayo o algo así. Y ahora tengo el privilegio de compartir este espacio con unas chicas muy estudiosas, muy inteligentes de relaciones internacionales y ciencia política y que siempre me han sorprendido, ¿no? Entonces, quiero compartir que estoy con Dani, con Ilse y con Brenda justamente para hablar del poder. Antes de empezar este pequeño debate, discusión, compartir opinión sobre este tema, quiero que se presenten un poco y que nos hablen un poco de ustedes. Y entonces ya empezamos justamente y les abro de una vez qué es el poder, ¿no? Para ustedes. Bueno, hola, yo soy Daniela Rodríguez, estudio Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Estoy en 7º semestre y me encanta la ciencia política, de verdad me apasiona mucho todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales, pero principalmente la ciencia política. Buenas tardes, mi nombre es Ilse Salgado, soy de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y de igual forma me encanta la ciencia política y el poder es un tema que en lo personal me apasiona mucho y considero que va a ser un espacio muy interesante. Hola, yo me llamo Brenda Barajas, estudio igual Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. A mí también me apasiona la ciencia política, pero me apasiona más del lado humano, del lado de defendiendo a las personas que están mal. Entonces creo que este debate va a estar muy fluido y muy fructífero, así que quédense con nosotros. Y para comenzar, bueno, ¿qué es el poder? Dani. Bueno, para mí el poder, o también como algo que veíamos en la clase, es la influencia que tiene un sujeto sobre otro o sobre un grupo determinado. Yo lo veo más como una relación, una clase de subordinación, donde la relación puede ser de manera vertical u horizontal. Se da más de manera vertical, donde hay alguien que tiene más poder sobre el otro, o de manera horizontal, donde el poder es más equivalente. Existen para mí o bueno, no para mí, pero existen distintos tipos de poder, como puede ser el poder político, el poder económico, el poder social, hasta el poder religioso. Pero el poder siempre está en nuestra vida cotidiana, en todo momento. El poder influye sobre nuestra vida, influye en cómo nos relacionamos con los demás, influye en todo ámbito de la sociedad y es algo que determina el comportamiento de cada uno de nosotros. Muy bien, sí, la verdad es que sí, el poder está en todas partes, ¿no? Dice, ¿qué nos dices de qué es el poder? Estoy de acuerdo con Dani. Voy a citar una definición que me pareció muy completa. Desde el punto de vista sociológico, el poder es la capacidad de ejercer un dominio hegemónico sobre uno y o varios individuos. Bueno, esto es más enfocado en el aspecto político y según Weber, la dominación se puede dar a través de 3 aspectos: la legalidad, carisma y ejemplaridad. En lo político nos enfocamos más en la legalidad. Pues bueno, yo retomando lo que decía Dani, el poder no solamente va en la política, vemos las relaciones de poder en noviazgos, en familias, en trabajo, o sea, siempre hay una relación de poder donde uno puede más que el otro y como decía Dani, hay lugares en los que la equidad pues se ve como en la familia, un papá, una mamá que pues tratan de que los dos logren un poder bueno, que encamine en un camino bueno a su hijo.
podría decirse que en la política debería ser igual, que nuestro gobierno nos encaminara con su poder de una manera correcta y de una manera que creciéramos como Estado, cosa que no se da, pero pues básicamente el poder puede usarse para algo bueno o para algo malo. Claro, de hecho, y aquí va también una pregunta para ustedes, internacionalistas y politólogas. Además, ¿por qué si les gusta la ciencia política no estudiaron ciencia política? Bueno, justamente viene aquí la pregunta, ¿no? ¿Por qué la ciencia política estudia el poder, ¿no? Y lo empezó a tocar justamente Ilse. Pero ¿por qué creen que la ciencia política, o lo que hemos visto en clase, o lo que ustedes han aprendido a lo largo de sus 7 semestres de carrera, de cómo o por qué la ciencia política se encarga de este estudio del poder? ¿Quién quiere? Bueno, yo en primera creo que la ciencia política es como la madre. O sea, yo la veo así, es la ciencia, para mí la ciencia política es un arte, es el arte de poder cambiar las cosas, es una ciencia porque no es exacta, porque es cambiante, porque tiene muchos factores que influyen, y yo creo que la ciencia política estudia el poder porque, como lo dije en un inicio, el poder está en todos lados, está como nosotros en persona, en una sociedad, y también está en los países. Entonces la ciencia política influye en el poder y en el estudio del poder para determinar las relaciones, para determinar cómo es el comportamiento entre naciones y entre sujetos, entre estados, y cómo se va dando y cómo va fluyendo. Coincido, la ciencia política se enfoca en el ser humano, como ciudadano, ya que influye directamente en la política, y el poder es un método a través del cual se puede tener el control, por así decir, de la sociedad y llevar a cabo la ciencia política como tal. Claro, bueno, al hablar de ciencia política nos estamos con el nombre dirigiendo a una ciencia que obviamente sigue el método científico, y pues a diferencia de las ciencias exactas, las ciencias sociales nos permiten como un campo más abierto, porque como sociedad y como sistema vamos cambiando cada ratito, entonces las evoluciones en nosotros, como decía Darwin, nos vamos adaptando al medio. Aunque nuestro gobierno no nos limite tanto en poder como México ahorita, hay estados en los que sí se limita mucho y el poder es hegemónico y súper fuerte y los ciudadanos no pueden hacer nada. Entonces el poder aquí en México es, no sé, para mí una oportunidad, porque no es un poder hegemónico, no es un poder que, vamos, te hace sentir aplastado o mal, o no te da la libertad de tú experimentar y tú de evolucionar con las cosas nuevas que están saliendo. Y algo a mí que me encanta de no recuerdo muy bien el nombre, pero que vimos en una clase, el poder no solo reprime, sino también da saber. Entonces eso es lo que está enfocada la ciencia política. La ciencia política nos muestra cómo obtener ese saber, cómo obtener ese conocimiento para saber cómo movernos en el ámbito en el que estamos. Entonces a mí me encanta esa definición, porque nosotros muchas veces creemos que el poder solo es una clase de subordinación mala, que es estar sobre la voluntad del otro, que es reprimir, pero no siempre es eso, sino en el poder también está el saber y no solo la represión. Claro, de hecho, Weber creo que es el que habla mejor de este poder, y si nos vamos a la ciencia política y a la sociedad, este poder político. ¿Por qué? Porque justamente nosotros como seres humanos hemos decidido organizarnos en sociedad. Entonces justamente Weber es uno de los que habla mucho del poder, y como dice, ¿no? Está este tipo de poder legítimo, carismático y ejemplar. Y con esto nos vamos para justamente hablar ya un poco en el siguiente
después del siguiente corte sobre estas características del poder político que al final lo va a tener que llevar a cabo una persona y que se va a representar en dos conceptos que quisiera que también nos ayudaran a definir, que son legitimidad y legalidad, ¿no? Entonces, ahorita nos escuchamos, no se muevan, está interesante. En un momento regresamos con más de Frecuencia Endex. Votar es un acto de participación ciudadana. Es tu derecho y también tu responsabilidad. Es esencial estar informado. Lo que decidas hoy afectará tu mañana. Continuamos en Frecuencia Endex. Regresamos a Frecuencia Endex por un internet radio y entonces nos quedamos justamente platicando de este tema llamado poder, que como Dani, Ilse y Brenda nos dijeron, comprende todos los ámbitos de la sociedad y del ser humano. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con este concepto de dominación. Pero también justamente si lo aterrizamos a la ciencia política, ya hablamos de un poder político. ¿Por qué? Porque la ciencia política estudia todo lo referente al Estado y dentro del Estado está ese poder político. ¿Qué me pueden hablar de este poder político? Que al final de cuentas se va a reflejar en estos dos conceptos con los que cerramos el bloque pasado, que son legitimidad y legalidad. Pues el poder político ya recae realmente en una persona, en alguien que democráticamente o no se elige para que tome decisiones por un bien común. Claramente no se ve en todos los lugares, pero el poder político le da permiso, le da ese valor y ese poder a la persona de que ejerza decisiones, de que acceda a hacer proyectos, de generar la toma de decisiones para un bien común, pero ese bien común va a ser en pro de todo su estado, no solamente de él. Sí, claro, como poder político se entiende la autoridad que es reconocido por la sociedad y es reconocido por la sociedad porque la sociedad lo vota, lo pone en el poder, pero aquí caemos en lo legal y lo legítimo. Como legalidad podemos entender lo que se sustenta en un marco jurídico, es decir, todo lo establecido en constitución, las leyes, los reglamentos, y lo legítimo es lo aceptado socialmente. Y entonces, nuevamente, un ejemplo es la Ley de Seguridad Interior, que claro que tiene su sustento jurídico, es legal, pero no es legítimo porque no es aprobado por la sociedad. A la sociedad no le parece que el ejército, que la marina estén fuera de sus cuarteles, y podemos mencionar otro ejemplo. Y bueno, antes de mencionar el otro ejemplo, para que quede un poquito más claro o según a la disposición que se está planteando, el poder político en esencia es como el control social. Lo vemos como un control social porque es algo que se determina en el Estado, que se determina en una sociedad, y por lo tanto de aquí es donde sale lo que decían mis compañeras, lo de legalidad y legitimidad. Un ejemplo que estamos viviendo en la actualidad de algo que es legítimo o legal es que lo de la consulta. Lo de la consulta fue algo legítimo porque... ¿Qué consulta? Cuéntanos. Ah, bueno. La consulta del aeropuerto, en este año se ha venido, hace tiempo se ha venido manejando lo de la reconstrucción o remodelación o como lo quieran ver del aeropuerto, que yo lo veo como una gran oportunidad de desarrollo para el país, porque aparte se ha invertido muchísimo dinero en eso, y yo no estoy en contra de nadie ni de ningún partido político, pero el presidente electo hizo una consulta, hablando de eso. En estos días todavía está, ¿no? Empezó ayer, Sí, continúa hoy hasta el domingo. Sí, exacto. Entonces es como una invitación a la población, a la sociedad, de que participe en esta decisión que ya estaba en pie, o sea, es una decisión que ya se está ejerciendo. Entonces esto de la consulta es algo legítimo porque
puso casillas, hizo una encuesta para que la gente votara si se continúa el aeropuerto, no se continúa y se hace en otro lugar. Entonces, esto es algo legítimo porque el presidente López Obrador, presidente electo, lo puso a disposición de la población, entonces es algo legítimo, más no es algo legal porque no tiene sustento jurídico, no está dentro del marco legal. Entonces ahí muchas veces nos confundimos entre legítimo, legal, y eso es lo que está pasando ahorita, porque la gente dice no, sí es legal. No es legal porque no tiene un sustento jurídico, más sí es legítimo porque cierta parte de la población lo aceptó. Claro, tenemos esta parte donde la gente se siente escuchada, la ciudadanía se siente como tomada en cuenta, pero ¿a qué vamos con esto? A que muchas personas que no saben ni tienen una idea de lo que este proyecto va a darle a México, el crecimiento que puede llegar a tener, porque vamos, ¿a dónde llegan los turistas en primera instancia? Al aeropuerto. Y se me hace ilógico que algunas personas digan, ay, es que yo no lo ocupo. La mayoría de la población no lo ocupa, ¿por qué lo van a remodelar? Es la imagen que le estás dando a los extranjeros de México. ¿Por qué? Porque ahí llegan, porque ahí se van a sentir seguros. ¿Por qué? Porque si llegas a un lugar donde huele feo, donde sientes que te van a asaltar en 2 minutos, obviamente las personas que vienen de otros países no se van a sentir seguros. Ahora, las personas que están en esta consulta ciudadana que juran que es legal y que piensan que está en pro de ellos, pues, ¿qué conocimiento van a tener de los reglamentos, del proyecto completo? O sea, ¿de verdad se informan antes de hacer una participación ciudadana correcta? Así es, de hecho, justamente este tema tiene que ver con el poder político. De cierta manera, implícitamente, se está ejerciendo un poder, ¿no? Una dominación sobre parte de la sociedad a partir de un discurso que se tiene desde el año pasado, de entre que si es bueno, es malo, se hicieron promesas de campaña, son buenos, son malos. Al final, creo que es generar, como dices, Bren, este criterio de decir, es bueno por esto, es malo por esto, ¿no? Entonces sí está padre que generen esta consulta, porque al final de cuentas, como ciudadanos nos va a impactar de manera positiva o negativa. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que nosotros como ciudadanos, nosotros no nos informamos bien. Entonces, este tipo de consultas pudiera ser legal, sí pudiera ser legal. Sin embargo, esta consulta en específico está siendo ilegal, ¿no? Por esta cuestión que nos comentas, Dani, de que no está justamente vinculado jurídicamente con alguna ley o alguna normatividad que permita realizar estas consultas. Sin embargo, justamente, ¿qué pasa? Hay un poder político detrás, ¿no? Y en vez de ser algo sencillo, se vuelve algo complejo y controversial. Sí, coincido, y está perfecto que se escuche a la población, pero primero debe estar sustentado jurídicamente, si no estamos dejando detrás lo que de verdad importa. Si no hay legalidad, no hay un Estado de Derecho. Exactamente, tomas en cuenta ese punto que la ciencia política también estudia, es el Estado de Derecho. Cuando nosotros decidimos ser un Estado-nación, estamos justamente fundamentados y sujetos a cuestiones legales. ¿Cuál es nuestra máxima ley? Justamente la Constitución, en donde están plasmados todos nuestros sentimientos de la nación, ¿no? Están justamente nuestros derechos, nuestras obligaciones como ciudadanos, nuestras garantías para proteger esos derechos. Y de hecho nosotros somos los que damos ese poder político. Entonces, Dani, ¿quieres comentar algo? ¿Y cuántas veces la sociedad no hemos peleado por ese Estado de Derecho? ¿Cuántas veces no nos hemos quejado porque creemos que no se nos respeta ese Estado de Derecho donde vivimos? Y no existe esa dinámica donde también lo respetamos, no existe esa dinámica donde decimos, ok, vamos a hacer algo pero que sea legal, ok, vamos a fundamentar las decisiones que estamos tomando, vamos a tomar conciencia, va a haber una educación antes de tomar una decisión para así vivir en un estado bien, en un estado establecido como en el que vivimos. Claro, bueno, a mi parecer,
aparte del Estado de Derecho que debería ser prioritario, o sea, tomar en cuenta eso para poder tú como ciudadano actuar, tener esa educación política también, porque no solo es educación de, ay, sí voy a la escuela, estudio matemáticas, geografía, shalala, no, tener una educación política, no sé, a partir de universidad, donde realmente los jóvenes sepan por quién están votando, sepan por qué están estos proyectos. Digo, tenemos el Coneval para medir todas las cosas que realmente sucedan. Como ciudadanos, darnos esa oportunidad y también interesarnos por lo que pasa en nuestro estado y tomar decisiones conscientes e informadas. Claro, y entonces justamente con esto quiero cerrar este bloque y pasar justamente para el próximo, y lo dejo aquí abierto, cómo se lleva a cabo ese poder en México. Ya empezamos a hablar de eso, pero justamente este poder político en México, ¿cómo se lleva a cabo? Regresamos. En un momento regresamos con más de Frecuencia Endex. Votar es un acto de participación ciudadana. Es tu derecho y también tu responsabilidad. Es esencial estar informado. Lo que decidas hoy afectará tu mañana. Continuamos en Frecuencia Endex. Regresamos a Frecuencia Endex por un internet radio y nos quedamos justamente discutiendo ya el tema del poder en México. Y les pregunto, chicas, ¿cómo ven, cómo perciben, qué opinan sobre cómo se lleva a cabo el poder político en México? Bueno, pues a mi parecer me agrada el tema de poder. ¿Por qué? Porque como lo dijo Dani, puede ser un poder para generar conocimiento, para generar cosas que nos enriquezcan como Estado, pero también quisiera como que ponerlos a pensar en dónde es poder y dónde comienza el abuso de poder, porque digo, estamos en un país desgraciadamente donde el abuso de poder es súper frecuente. Entonces quisiera saber qué opinan mis compañeras respecto a esto, sobre en qué momento nosotros como ciudadanos dejamos que ese poder se convierta en abuso de poder y en qué momento la ley o el gobierno abusan de este poder para hacer cosas negativas para los ciudadanos. Algo es cierto de lo que decía mi compañera Bren. Algo que me apasiona mucho del tema del poder es que dentro de él también en el poder político se ve mucho la figura de la fuerza, de la coerción como Estado que se establece dentro de la sociedad. O sea, es la fuerza legítima que tiene el Estado sobre nosotros. Pero como decía Bren, ¿hasta qué punto esto es legal o legítimo? Y algo que yo veo mucho es que aquí en México el poder político se usa como una herramienta de opresión. De hecho, acabo de hacer un ensayo aquí con la profesora Liliana y este fue mi tema, del poder político utilizado como herramienta de opresión. Y esto es muchas veces lo que pasa aquí en México y en otros países de Latinoamérica, que el poder lo toman para oprimir a la gente, en vez de hacer que crezca como sociedad, de que nos enriquezcamos juntos, de que aprovechemos ese Estado de Derecho, porque no todos los Estados-nación tienen el privilegio de tener el Estado de Derecho. Pues entonces eso es triste. El hecho de que el poder político se use para mal y no para bien, te quedas así en ceros. Bueno, retomando lo de Brenda, ¿cuándo caemos en abuso de poder? Caemos en abuso de poder cuando la ciudadanía se aleja de ver lo que están realizando los gobernantes que nosotros mismos elegimos, y como lo comentaba mi profesor Homero, se les deja el cheque en blanco y ellos hacen lo que quieren, hacen y deshacen. Ahí es cuando caemos en un abuso de poder, cuando la ciudadanía se desinteresa de la política. Claro, volvemos a la educación política, porque ¿cómo vas a pedir que respeten tus derechos? ¿Cómo vas a pedir que respeten una ley si no la conoces? Si, no sé, te paran y ni siquiera supiste por qué te pararon y quieres hacer uso de tu derecho, ¿cómo lo vas a hacer si no lo conoces? Repito, la educación en materia de política debería ser necesaria para todos, porque ¿cuántas veces no se han culpado personas, no se han levantado infracciones,
no sé, como le quieran llamar, a ese abuso de poder que tú por no conocer, digo, me incluyo, por no conocer totalmente tus derechos y tus leyes, dejas que te opriman y dejas que, no, pues ni modo, la regué, me toca pagar, cuando a veces ni siquiera es de tal grado la represalia que mereces por alguna acción que hiciste. Existe aquí un abuso de poder, porque teniendo tanto poder en las manos, se pudieran hacer muchas cosas buenas, realmente cosas muy muy buenas, así como lo están haciendo otros países. Nosotros pues estamos estudiando relaciones internacionales y vemos cómo muchos países crecen con este poder que tienen en las manos, pero muchos países también se vienen abajo por ese mismo poder. Es el caso de Venezuela, es el caso de Argentina, es el caso de Brasil con lo de las elecciones. O sea, es el caso de muchos países y tristemente, como decía anteriormente, de Latinoamérica. ¿Por qué en Latinoamérica? De verdad, a veces me pregunto por qué en Latinoamérica se da más esta relación y quiero preguntarle también a mis compañeras. Bueno, no nada más en América Latina, también en muchos países de África, ¿no? Así es. Y de hecho, antes de que contesten esta pregunta, enfatizar, ¿no? México, con este abuso del poder que dices, Bren, se representa en la corrupción, ¿no? Este año salió un estudio en donde México es de los países, me parece es el primero, sí, es el primero en América Latina, con mayor índice de corrupción, con el 51%. Entonces eso nos está diciendo que, como dice Ilse, dejamos de participar como ciudadanos. Vivimos en una democracia y esa democracia a los ciudadanos nos da el poder de participar, el poder de elegir. Y como dice, ¿no? Citando al maestro Homero, les damos un cheque en blanco a los gobernantes y pueden hacer con todo eso, con todo el poder que tienen, lo que quieran. Y en vez de encaminarlos a acciones que van a beneficiar a la sociedad, muchas veces con este índice de corrupción nos está diciendo que los utilizan para sus propios fines, ¿no? Y entonces viene justamente esta cuestión de por qué somos así, ¿no? Y yo también lo veo como algo que mencionaban mis compañeras, es la falta de interés, porque estábamos viendo en unas clases aquí con la profesora Liliana que ya existen aquí en México instituciones donde nosotros podemos ir a pedirle información y no lo hacemos. O sea, de verdad existe la posibilidad de que nosotros veamos esa supuestamente transparencia para que nosotros nos informemos, para que nosotros conozcamos, desde el hecho de que conozcamos las políticas públicas que existen en nuestro estado, en nuestra ciudad, o sea, pero no lo hacemos. De verdad tenemos las herramientas y me incluyo, y a veces nos da flojera o nos da desinterés o tenemos otras cosas que hacer, y entonces ahí nosotros estamos siendo culpables de ese entorno corrupto al no informarnos, al no exigir, al no pedir y pues el vivir bien. Una rendición de cuentas, ¿no? Es justamente como nombraba al Coneval. ¿Cuántas veces no salía el comercial en la radio, en la tele, en el cine, donde sea era como una canción de tus datos cerrado, presupuesto público abierto? Y es que sí, o sea, lo tenemos. Nadie nos dice que los números van a ser exactos, nadie nos dice que van a ser súper transparentes, pero también si tú no usas ese poder que tienes, porque también nosotros tenemos poder, o sea, el poder político sí lo tiene el Estado, pero ¿quién se lo da a ellos? Nosotros. Entonces, el usar ese poder como ciudadano de interesarte y de decir, no, pues, ¿por qué yo voy a decir que están siendo corruptos en esto? Si yo no he checado números, si yo no me he interesado en ir, no sé, a Hacienda, a ver, tienen un programa donde aclaran, donde muestran transparentemente sus recursos. Y hablando igual de la corrupción, creo que somos un país donde queremos lograr lo que queramos mediante eso. Vamos, nos paran tránsito, a mí no me ha parado, gracias. Nos para un tránsito y ¿qué es lo primero que hacen? No, pues hay que darle la mordida. ¿Cuánto traes? ¿Cuánto esto? ¿Por qué? Porque es como el camino más fácil también. Ese aspecto del ciudadano de voy a hacer lo que yo quiero como pueda, o sea, no me importa lo que tenga que pasar, el fin justificar los medios maquiavélicamente pensando,
Entonces, sí somos un Estado corrupto. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo creamos. Sí, señalamos a, no sé, a Pepe de, ay, es que él dio mordida. Pero tú lo harías si estuvieras en su lugar. También es como introspección de decir, yo lo haría, estoy juzgando algo que yo también podría hacer. Entonces cambiar eso, cambiar el, no, ¿sabes qué? Que te pongan la multa. No, ¿sabes qué? Pues los recargos ni modo, págalo. Sí, claro, retomando lo que decía Dani, la verdad es que la desinformación y el desinterés mata, y más como ciudadanía, que ya lo comentaba Brenda, tenemos el poder de elegirlos y así como el poder de quitarles el poder que les hemos otorgado. Sí, esa apatía política nos tiene, sí, pero agarradísimo. Claro, y es falta, como dicen, lo hemos mencionado muchas veces en clase, en conversaciones, la culpa no nada más la tiene el gobierno, la tenemos todos por el desinterés, ¿no? Claro, la falta de información. Y entonces justamente con esto terminamos este bloque, pero ya para concluir se los estaré preguntando en el siguiente, y vayan pensando para ustedes cómo podríamos cambiar esto, ¿no? Entonces regresamos y gracias por escucharnos. En un momento regresamos con más de Frecuencia Endex. Votar es un acto de participación ciudadana. Es tu derecho y también tu responsabilidad. Es esencial estar informado. Lo que decidas hoy afectará tu mañana. Continuamos en Frecuencia Endex. Gracias por sintonizarnos de nuevo a Frecuencia Endex por un internet radio. Y justamente ya llegamos prácticamente al último bloque de nuestro programa sobre el poder. Y como les había preguntado, ¿no? ¿Cómo harían para cambiar esta situación en México en torno al poder político que actualmente se lleva a cabo? Y para esto va a empezar Ilse con sus conclusiones. Sí, claro. Primero debemos educar a nuestra sociedad, y una educación de calidad, porque de la sociedad es de donde salen los gobernantes. Y entonces, si educamos correctamente al ciudadano común, tendremos un buen gobernante. También de esta forma debemos inmiscuirnos en la política, creando instituciones de control social donde la sociedad civil se encargue de coordinar, checar cuestiones de la administración pública, la gestión, que se lleven correctamente. ¿Qué más cree? Pues yo sí soy creyente de que con una mejor educación, y más bien con ponerle término a la apatía política, hacer que la gente se interese, porque también, digo, soy muy sincera, la mayoría de las personas que yo conozco, les digo de mi carrera, y, ay, qué flojera política, ay, es que todo el mundo es tranza, o ay, estudias eso porque quieres ganar dinero. O sea, la gente ya tiene una pantalla de la política de corrupción, un prejuicio, pero súper bien puesto, de corrupción, de dedazos, de apadrinamientos, digo, estamos en México, la verdad es que la política en México ha sido muy tachada desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que cambiar esa perspectiva de política en los ciudadanos, darnos el chance de conocer y de ver qué cosas pueden hacer que la gente se interese en eso, porque siendo sincera, siento que muchas personas no van a decir como, ay, sí, voy a interesarme en la política. Tienes que incitarlos, tienes que motivarlos a que ellos quieran hacer uso de su Estado de Derecho, uso de sus leyes, uso de su Estado en general. O sea, que realmente quieran algo mejor para ellos y dejar de pensar en esto me conviene a mí y no me importa si le conviene a los demás. ¿Y cómo los motivarías? Pues, vaya, pues no sé, supongo que es un tema muy difícil. Bueno, no supongo, yo creo que es un tema muy difícil, pero esto de las consultas ciudadanas, siento que desde mi perspectiva llamó muchísimo la atención. O sea, fue un impacto de una magnitud tremenda. ¿Por qué? Porque todo el mundo empezó a hablar, empezaron a hacer memes, empezaron a hacer diagramas para que la gente entendiera más o menos el conflicto de la consulta y de por qué se iba a hacer. Entonces, como sacar esos temas para que la gente diga, ay, esto me interesa.
porque muchos van a ser como de, ay, pues nada más para entrar el chisme, pero de esos muchos va a haber alguien que diga, no, pues sí me quiero interesar en el tema, y como a partir de eso jalar a las personas a que digan, ay, no, pues sí quiero saber, no, pues es que sí me concierne. Así como salió lo de la consulta, que saliera, no sé, una consulta de reciclaje, no sé, de algo que los motive, algo que diga, ay, pues tan siquiera voy a llevar a mis hijos este fin de semana para ver qué es. Igual había una consulta juvenil. O sea, esas cosas son las que llaman la atención de las personas. O sea, que estés bombardeando y bombardeando de cosas que pueden crear conciencia en alguien. Y pues no va a ser una persona la que vaya, va a ser algo global. Y de todas esas personas, 1, 2 le van a decir a 3. Entonces como que va a ir creciendo ese gusanito de información, pero obviamente yo no esperaría una respuesta múltiple de muchas personas en una semana, no, sería algo paulatino. Yo creo que es a través de las buenas acciones, de los buenos gobernantes. Si la sociedad está viendo que tienen unos buenos gobernantes, van a querer replicar esa conducta. Claro, sí. Y bueno, yo mi conclusión quiero terminarla con una frase de Norberto Bobbio que me gustó bastante y dice: solo la justificación hace del poder demandar un derecho y la obediencia a un deber. ¿A qué se refiere esto? Es lo que decían mis compañeras. Es cada quien ejercer el rol en el que estamos puestos y no solo ejercer el rol como tal, sino hacerlo y hacerlo bien. Las cosas no las vamos a hacer a medias, las cosas vamos a hacerlas bien, no por obediencia, porque es un deber como ciudadano, es un deber como humano, el respetar también nuestros derechos, así como la Constitución respeta nuestras garantías individuales, nosotros también respetarlas, conocerlas, ejercerlas. Y también quiero invitar como conclusión a esta nueva generación a que se interese más en conocer nuestro entorno, en conocer más qué es el poder político, cómo podemos hacer uso de como herramienta, porque el poder político no solo lo vimos en este momento, el poder político no solo es para el Estado, sino el Estado lo conformamos nosotros como sociedad. Entonces, nosotros en nuestras manos está el poder cambiar esta sociedad, porque probablemente alguno de nosotros seamos la nueva cabeza del Estado, junto con nuestro gabinete. Vamos a hacer nuevas cosas, vamos a pensar en mejores opciones y eliminar por completo la corrupción. Eliminar y erradicar la corrupción y esas malas mañas que tenemos para ejercer este poder. Sí, porque es muy fácil echarle la culpa al gobierno, pero nosotros como ciudadanos no ponemos el ejemplo. Desde ahí inicia todo, porque como lo comentaban, la corrupción, se quejan que la desviación de miles de millones de pesos, pero nadie pone el ejemplo. Por ejemplo, ya lo comentaba Brenda, los para el tránsito y lo primero que hacen es dar la conocida mordida y no sé, o sea, sí saben que están incurriendo, ¿por qué no toman la multa que les están dando? ¿Por qué no hacer las cosas bien desde un inicio? Claro, y pues como dijo Ilse, con un buen gobernante claro que cambiarían muchas situaciones, pero exigimos un buen gobernante y nosotros no somos buenos ciudadanos. También digo, ¿qué cosas haces para hacer que tu estado, que tu colonia, que tu calle esté bien? O sea, ser un buen ciudadano podría a largo plazo regalarte a un buen gobernante. O sea, eres lo que pides, eres lo que haces. Y esto es entrar en una buena cultura, hacerlo un hábito, no solo hacerlo por emoción, sino en verdad meternos en ese papel de querer hacer las cosas diferentes. Porque una vez que ya lo convertimos en cultura, que lo convertimos en un hábito, ya así se va a quedar durante las siguientes generaciones y eso está, como ya había dicho, en nuestras manos. El cambiar las nuevas generaciones está en nuestras manos, porque si ellos ven, como decían mis compañeras, que somos corruptos, ellos van a ser corruptos. Entonces hay que dar un buen ejemplo a estos nuevos ciudadanos, a estos nuevos habitantes que empiezan a vivir en este estado. Claro, nosotros como sociedad replicamos tanto buenas acciones como las malas acciones. Sí, yo iba volví a
Bueno, ya, ¿no? ¿Sí? ¿Ya para cerrar? Se me fue, lo siento. Se le fue el avión a mi amiga Bren. Ahorita seguramente lo recuperará. Pero bueno, justamente es esto, ¿no? Creo que las tres concluyen cosas muy interesantes. La primera justamente es la cuestión de la educación. Sin educación no podemos avanzar, no podemos generar criterio, porque, sí tenemos acceso a la educación, pero no tenemos un acceso a educación de calidad en donde los niños realmente se les forme, niños jóvenes y ya adultos, se nos forme de manera integral. Prácticamente, y como lo dije hace rato en el seminario de pobreza, somos el pequeño porcentaje que podemos generar este cambio. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas necesarias para lograr esto, ¿no? Disminuir la pobreza, disminuir la desigualdad y que entonces podamos generar este ciclo virtuoso, como les digo en clase, de generar acciones buenas, entonces si genero acciones buenas como ciudadano, voy a estar consciente de que mi gobernante va a ser un excelente gobernante, porque yo estoy consciente de que a la persona que puse ahí para administrar ese poder es la correcta. Entonces justamente con eso me quedo justamente con todas estas ideas y espero que también nuestros escuchas nos puedan quedarse con este poquito de sabiduría, de conocimiento que les compartimos. Y quiero cerrar justamente este tema de la corrupción con una frase que me encontré hace unos días que tiene que ver con la corrupción y que tiene que ver con el poder político y como ciudadanos, ¿no? Que dice, el que no tranza nos ayuda a todos a construir un México mejor. Entonces justamente ahí está, somos la clave de ese cambio. Entonces las invito y los invito a hacer justamente este cambio que México necesita para ser un lugar mejor, ¿no? Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en próximas emisiones, chicas. Espero quieran venir. Gracias por escucharnos. Un placer. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Chao. Frecuencia es la repetición de un suceso. Frecuencia de sonido, cantidad de veces que vibra el aire que transmite un sonido en un segundo. Frecuencia Index. El sonido de los negocios, derecho y ciencias sociales. Frecuencia Index 5.5 Hz. El saber hecho acción.